Buen día, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí a la gente de Red.es. Muchísimas gracias también a las autoridades aquí presentes y a todas las personas que estáis hoy aquí. Y no solo aquí, también por streaming desde vuestras casas, probablemente desde vuestras oficinas. Y, por supuesto, muy buen día también a todos los empresarios, empresarias y, bueno, y autónomos. Yo también soy uno de ellos, que creo que vienen muy buenas noticias y esto es fantástico, ¿no? Bueno, voy a hablar hoy, mejor dicho, de transformación digital o digitalización y cultura. ¿Qué voy a decir yo de la digitalización que no se haya dicho en positivo? Datos que mueven por ahí, un par solamente. Más del 96% de las empresas, tanto grandes como pequeñas, se calcula, según los últimos estudios, que están de alguna manera inmersas en este momento ya en algún proceso de digitalización, ¿sí? Fijaros, se estiman casi más de 7 billones de dólares año 2023, datos de IDC muy recientes, de ingresos provenientes simplemente de productos y servicios digitales. O sea, muchísimo dinero, ¿sí? Pero yo hoy voy a hablaros de que probablemente, cuidado, tenemos que ir con cuidado, no es tan fácil esto de la digitalización. Vengo a hablaros de lo que serían probablemente las barreras, los obstáculos más comunes. Fijaros, no lo digo yo, lo dicen los grandes consultoras, escuelas de negocio del mundo, nos dicen que mayormente, sí, probablemente el principal problema es la cultura, ¿sí? La cultura, por encima de, muchas veces pensamos que esto de digitalizar es cuestión de ¿qué? Simplemente de tecnología, sistemas de información, habilidades digitales, sí, por supuesto que sí, pero cuidado, cuando fracasan los proyectos no es por eso, es porque trabajar con servicios y productos digitales no es lo mismo que hacerlo con servicios de los que hacemos hoy presenciales. Hay ahí un cambio de paradigma, una manera de pensar diferente. Fijaros, datos, 64% o 62%, ¿sí?, de los directivos líderes de las organizaciones piensan que esa es la mayor barrera. Según también McKinsey, ¿vale?, la principal, un 33% de los directivos dicen que es barreras culturales y de comportamiento. Y si os fijáis, ¿sí?, aquí podemos ver que hay muchos temas, falta de comprensión de las tendencias, falta de infraestructura, falta de talento, perdón, alineamiento interno. 4, ¿sí?, o 5 de las principales causas de que fracase la digitalización tienen que ver con las personas, ¿sí? Ya lo decía antiguamente, ¿sí?, un señor muy conocido para la gente que trabajamos en management, tal Peter Drucker, que decía, oye, cuidado, porque la cultura, ¿sí?, se merienda a la estrategia para desayunar. Y si bien esto lo sabemos, fijaros, después le preguntamos a esos líderes también, oye, y entonces, ya que sabemos eso, ¿qué estáis haciendo desde un punto de vista de la cultura? Datos de McKinsey también muy recientes nos dicen, ¿sí?, que si bien la mayoría de directivos de organizaciones sí que están trabajando una estrategia digital, 65%, ¿vale?, unas capacidades nuevas para digitalización, unos roles y responsabilidades y temas de tecnología, solo el 10% están gestionando la cultura, tratando de hacerla evolucionar, pensando en qué hay que hacer desde un punto de vista de la nueva manera de trabajar, ¿vale? Con lo cual, ¿qué os diría yo? Vamos a tratar de darle un poquito más, conocer un poquito más qué es eso de la cultura. Yo, por suerte, llevo muchos años trabajando en esto, ¿no? Quizá la definición más popular, y a mí me gusta mucho, ahora os cuento por qué, ¿vale?, sería esta, la manera en que hacemos las cosas aquí, ¿no? Y, bueno, aquí hay un montón de cosas, porque, claro, la manera en que hacemos las cosas, pues, es cómo lideramos, pero también es cómo son nuestros procesos, las actividades de negocio, ¿sí?, las prácticas, las políticas de nuestras organizaciones, todas esas cosas están ahí dentro. A mí siempre me hace mucha gracia esta definición porque te la encuentras cuando... Yo como consultor llevo muchos años, ¿no?, trabajando. Entonces, cuando vas a las organizaciones, a veces hablas con sus líderes o con otras personas, ¿no?, y les cuentas, oye, a lo mejor para este proceso concreto igual tendríamos que... ¿No os parece que tendríamos que ajustar alguna cosita, cambiar alguna cosita? ¿Y qué te dicen muchas personas? Te dicen, Víctor, aquí siempre lo hemos hecho de esta manera y ha funcionado estupendamente, ¿sí? Esto es una de las, normalmente uno de los indicadores que te indica que estás tocando cultura, ¿sí? Estás tocando cultura. ¿Y qué pasa con la cultura? La cultura, ¿sí?, cuando se siente amenazada, la manera en la que hacemos las cosas aquí, reacciona, ¿sí?, se defiende. Y cuanto mayor sea la cohesión de esa cultura, ¿sí?, mayor número de personas te dirán eso o no te lo dirán, pero lo pensarán, ¿sí? Hay otra definición que a mí me gusta más, es un poco más técnica, ¿no?, la típica más técnica, que sería algo así como el conjunto de patrones de comportamiento que las personas y los procesos promueven y frenan a lo largo del tiempo. Fijaros que aquí
Por un lado, tenemos buenas noticias. La cultura puede evolucionar a lo largo del tiempo, ¿vale? Y esto es absolutamente cierto, ¿vale? Pero el otro elemento, o los otros dos elementos que me parecen muy importantes de esta definición, es que esto va de ¿qué? Por un lado de personas y por otro lado de procesos. Vamos a ver cómo. ¿De personas cómo va? Bueno, a ver, todas las personas son importantes en una organización, sin duda, pero hay unas que para esto que nos mueve, que es la cultura, tienen más relevancia. ¿Quiénes son? Los líderes y las líderes, si me permitís también, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque decimos nosotros, ¿no?, que trabajamos en esto de cultura, ¿sí?, que normalmente la cultura es el reflejo de los valores de los líderes que tiene en estos momentos la organización. Cuando llegas a una organización normalmente, nuevo, sea cual sea el sector, da igual el sector, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, normalmente si tenemos a alguien que está por encima, algún líder, un jefe o jefa, ¿no?, pues te tienes que ajustar un poco, o sea, tienes que aprender un poco qué le gusta, ¿no?, y ajustarte a lo que él o ella quiere que hagas y también dejar de hacer aquello que no le gusta, ¿sí o no? Te ajustas un poco a su manera de hacer. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues que normalmente vas a sentirte un poco apartado del grupo, porque muchas veces ese líder, esa persona, ¿sí?, no es el único que quiere que haga las cosas de una manera u otra. Hay más personas dentro de ese colectivo que quieren que tú hagas las cosas de esa manera, ¿no? Es un poco otra frase que me gusta mucho de la cultura, que es la cultura siempre vence, ¿sí? Si tú te quedas en una organización mucho tiempo, 6, 8, 10 años, aunque al principio fueras crítico con algunas cosas, te acabas adaptando. Y es algo humano, es algo superhumano y normal, ¿vale? Pero fijaros, estábamos hablando reflejo de los valores de los líderes actuales, pero cuidado, también es el reflejo de los valores de los líderes del pasado, ¿sí? Me diréis, ¿de los líderes del pasado? Pues ya no están. ¿Cómo? A través de este segundo concepto, que son los procesos. Os explico, ¿sí? Normalmente, ¿qué ocurre? Muchas veces en una organización pensamos que para cambiar la cultura lo que hay que hacer es poner líderes nuevos, ¿sí? Pero si no tocamos también todo lo que tiene que ver con procesos, con sistemas, que por cierto, temas súper importantes a través de la digitalización hacerlos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Os pongo un ejemplo de una empresa cliente mío hace unos años, ¿vale? Empezamos a trabajar un proyecto de transformación con la compañía que quería hacer, estaba en un sector que estaba reinventándose totalmente, quería hacer un salto cualitativo. Y, bueno, escogieron los líderes y toda la organización unos valores nuevos. Y uno de los valores que escogieron fue la confianza. Queremos que este espacio organizativo sea un contexto donde se genere confianza. Muy bien. ¿Qué ocurre? Estuvimos viendo algunos de los procesos que tenían y algo tan nimio, a mí me generó, por eso os lo explico, ¿no?, me impactó mucho, ¿no? Algo tan nimio como una liquidación de gastos de viajes. Cuando te vas de viajes por ahí, pues pasas la liquidación de gastos, que te los paguen, ¿sí? Resulta que tenías que pasar por 5 autorizaciones, 5 firmas diferentes, ¿vale?, para que te la autorizaran. 200 euros, ¿eh? Tampoco hablamos de 2.000, ¿sí? Claro, fijaros, el cuello de botella, la burocracia que había. ¿Y eso por qué? Pues eso venía porque hacía 22 años... Atención, 22 años, ¿sí?, en esa compañía algunos líderes, bueno, pues habían tenido algunas conductas no muy apropiadas, se habían llevado algo de dinerito, y entonces la compañía en aquel momento, ¿qué hizo? Puso una serie de controles brutales, ¿sí?, para asegurarse que eso no volvía a ocurrir, ¿ok? Pero claro, después cambiaron los líderes, cambiaron las personas, pero esos procesos, ese fue uno, pero había más, no los habían cambiado. Entonces, cuidado también con todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿sí? Y ahí la digitalización nos puede ayudar mucho, ¿vale? Tenemos que dar una vuelta también a ese tema. Por lo cual, yo concluiría, ¿qué es la cultura? Básicamente, ¿vale? Pues va de líderes, sin duda. Los líderes, además, influencian a los demás, generan un efecto multiplicador, positivo o negativo, pero es así hacia abajo, ¿vale? A través de la modelización de los comportamientos que tienen que ser un ejemplo, ¿vale? Va de procesos y sistemas, segundo concepto. Va también de otro tema, no voy a entrar mucho en ello, que es la simbología, ¿vale? Una cosa que es muy interesante cuando llego a una organización es decir, a ver, ¿cómo son las oficinas? ¿Espacios abiertos? ¿Despachos cerrados? Eso tiene implicaciones muy gordas en cuanto a cómo nos comunicamos y colaboramos unas áreas con otras, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos metros cuadrados tienen los despachos? ¿Son más grandes los despachos de las personas ejecutivas que del resto? ¿Quién tiene parking en el edificio? ¿Sí? ¿Solamente los de arriba? Sí, todos esos son pequeñas cosas simbólicas que lanzamos como mensajes al resto de qué es importante aquí y qué no lo es. Eso es cultura también. Pero yo os vengo a hablar hoy de otros dos conceptos que me parecen mucho más interesantes y sobre todo positivos, ¿vale? Y por un lado, antes de hablar de esos dos conceptos, no obstante, os voy a introducir
a un tema que creo que es muy interesante. Fijaros, esta frase que os pongo aquí. El cambio se inicia en las imágenes positivas, ¿sí?, que creamos de nuestro futuro. ¿Okay? ¿Y esto qué significa? Bueno, sabemos por los recientes estudios, las personas, tanto individualmente como grupalmente, cuando planeamos, ¿sí?, nuestro futuro, cuando pensamos en positivo, y las imágenes nos ayudan mucho a hacerlo, en el futuro, ¿sí?, normalmente eso genera energía positiva. Nos sentimos mucho mejor. Se generan esas endorfinas famosas y hormonas y emociones muy buenas, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Bueno, porque esto también ocurre cuando pensamos en el futuro, ¿sí?, a través de imágenes, sueños, ¿sí?, de nuestras organizaciones. Y os digo esto porque os quiero contar ese primer concepto, os voy a contar dos hoy, que me parece muy poderoso a través de una imagen o una metáfora, que es la estrella polar. ¿Qué es la estrella polar? La estrella polar, ¿sí?, es la estrella que parte, digamos, más cercana al eje norte-sur de la Tierra. Los navegantes saben muy bien, la gente que aquí a lo mejor os gusta navegar, ¿sí?, que mientras todo el resto de estrellas se mueven en función del lugar donde estamos, pero también de la época del año, de la estación del año donde estamos, la única que nunca se mueve y siempre está ahí señalándonos el norte, si estamos en el hemisferio norte, el sur, si estamos en el hemisferio sur, es la estrella polar. Y ese concepto, ¿sí?, puede ser un concepto para las personas, pero también para las organizaciones, que nos sirva como de ¿qué? De luz, de guía, de orientación hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde tenemos que ir en el futuro, ¿sí? Y este es un concepto que además las empresas que lo están trabajando, y después os enseñaré resultados, están haciéndolo muy bien. ¿Por qué? Porque es una manera de que las personas que estamos trabajando ahí, y también el mercado, entienda por qué tomamos unas decisiones o no tomamos otras, por qué tomamos unas acciones o no otras, porque normalmente tomaremos esas decisiones y acciones que realmente nos llevan hacia ese camino que queremos seguir a través de la estrella polar. Fijaros, yo creo que es súper interesante. Otro tema que quiero comentaros, siguiendo con esto de la estrella polar, las personas nos transformamos en la dirección de las preguntas que o bien nos hacemos nosotros interiormente a través de nuestro diálogo interior, o bien nos hacen los demás. Sabemos bien esto los que trabajamos en coaching, ¿sí?, y los que también son buenos líderes y mentores. ¿Por qué? Porque normalmente sabemos perfectamente que la pregunta, si en vez de decirle a las personas lo que tienen que hacer, les hacemos preguntas poderosas, ¿sí?, donde reflexionen e incluso, ¿sí?, aparezca una nueva luz respecto a un problema que teníamos identificado, ¿sí?, o respecto a un tema, un reto, ¿sí?, normalmente eso nos va a motivar mucho más para llevarlo a cabo. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, porque hablábamos de la estrella polar, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si tenemos realmente una buena estrella polar o propósito, que es el concepto que hay, que está muy en boga en los últimos años, detrás de esa estrella polar que os estaba contando? Bueno, pues lo podemos saber a través de las preguntas, ¿sí? Y vamos a hacernos 3 preguntas. Y estas 3 preguntas nos pueden servir también a nivel individual, pero normalmente es mucho más potente en las organizaciones y equipos, ¿vale? Estas 3 preguntas empiezan por una misma expresión: ¿para qué? ¿Sí? La primera pregunta es, oye, ¿para qué existimos como organización? ¿Cuál es nuestra razón de existencia? ¿Cuál es nuestro fin último? Y esto normalmente no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver con beneficios. Tú le preguntas a los fundadores de las compañías y normalmente han creado esa compañía o esa organización para algo que va más allá. Un fin último un poquito más trascendente. Esa es la primera pregunta, pero tenemos una segunda pregunta, que sería, ¿para qué fines del bien común, ¿sí?, contribuimos desde nuestra organización? Y esta segunda pregunta tiene mucho que ver con ¿qué? Con a quiénes dirigimos nuestros productos y servicios y queremos generar un impacto positivo con ellos. Clientes, proveedores, partners, ¿sí?, la sociedad en su conjunto, el planeta. ¿Sí? La sostenibilidad, no nos olvidemos de eso. Eso sería la segunda pregunta, contribución al bien común. Y la tercera pregunta tiene mucho que ver ¿con quién? Pues con las personas, nuestros colaboradores, nuestros empleados, internamente. Fijaros, en los últimos años claramente hay una tendencia muy fuerte, muy potente, millennials, centennials, nuevas generaciones, ¿vale?, personas que quieren que su trabajo, ¿sí?, contribuya a algo positivo.
deje huella y que no están dispuestos a ir a ciertos proyectos empresariales que a lo mejor no tienen eso. Por eso esta tercera pregunta yo siempre trato de formulársela a las personas de las organizaciones tal cual. ¿Para qué te levantas cada día de lunes a viernes? Y si nos la hacemos un poquito, si hacemos este juego iterativamente, vamos a ir explorando cosas profundas, no nos vamos a quedar en un sueldo o un salario, vamos a ir a algo más profundo, ¿sí? Y más potente. Y fijaros, estas tres cositas, por ejemplo, empresas que conocemos todos, vamos a empezar por una que conocemos todos, Google. ¿Sí? Me diréis, bueno, ¿y Google? Mira, ¿cuál es el propósito de Google? Esa estrella polar de Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente útil y accesible. Fijaros, la información del mundo, organizarla, ese es el fin último, ¿vale? Segunda cosa, ¿qué hacen? Pues, ¿para quiénes? Para los usuarios finales de los productos de Google, que hay un montón, ¿vale? Para las empresas que se publicitan, como sabéis también, es el gran modelo de negocio de Google. Para todo el resto, ¿vale? ¿Qué les ofrece? Pues información accesible y útil, ¿vale? Y por último, el elemento que hace que las personas quieran estar en mi proyecto empresarial, que les inspire y que les desarrolle, que les ayude a crecer. Hombre, evidentemente, hacemos una encuesta aquí en la Universidad de Barcelona o en cualquier otra, no solo en España, en casi todo el mundo, y entre las 2 o 3 empresas que cualquier recién licenciado o graduado quiere ir a trabajar, siempre aparece Google. O sea que evidentemente esa parte, ¿por qué? Porque todas estas cosas tienen una influencia importante en la atracción de talento, sin duda. Pero me diréis, hombre, Víctor, a ver, nos estás contando aquí una milonga, nosotros somos pequeños empresarios, autónomos, y tú estás hablando de Google. Bueno, fijaros, estos conceptos son absolutamente aplicables también a pequeñas empresas. Os pongo un ejemplo. No hace mucho tiempo estuve un cliente pequeñito, 60, 70 personas, ¿vale? Que se dedicaba a la fabricación y comercialización de sombreros de piel. ¿Sí? Negocio de muchos años, ¿no? Y estuvimos haciendo este trabajo, preguntando al equipo de dirección, pero también a las personas, los operarios de la fábrica, reunimos a todas las personas, porque era una empresa pequeñita, ¿no? Y estuvimos haciendo este trabajo. Y lo primero que salió fue como algo así como para crear, crear los sombreros de piel más bonitos para nuestros clientes, o algo así, ¿no? Pero a medida que fuimos indagando con las personas, ¿no? Yo facilitaba solo, ellos iban diciendo las cosas, ¿no? Al final llegaron a una frase tal que, más o menos, contribuir con entusiasmo, ¿sí?, a crear la identidad de las personas. Fijaros, la identidad es un elemento muchísimo, que va mucho más allá. Y esta empresa, sus clientes principales eran personas de Bolivia, de Perú, del estado de Texas, en Estados Unidos, de Israel, países donde el sombrero forma parte de la identidad cultural de las personas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no está tan alejado. Fijaros lo que decía Mark Twain, no hace tantos años, seguro que muchos le conocéis, ¿no? Autor de, yo cuando era un chaval, me encantaba, Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Decía este señor, sabio, hace más de un siglo, los 2 días más importantes de nuestra vida son el día en que nacemos y el día en que descubrimos para qué, ¿sí? Cuidado. Probablemente en el siglo XXI, en este mundo bica o buca, como queramos llamarle, ¿no?, en el que vivimos, no va a ser solo un día en el que descubres para qué. Probablemente vas a tener que redescubrirlo en varias ocasiones, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el segundo concepto? Yo os decía, vamos a hablar de 2 conceptos principalmente. La estrella polar, propósito, y por otro lado, uno que se habla mucho, sobre todo a raíz de la última crisis previa al COVID, ¿no?, la crisis del año 2008-2013 aproximadamente, ¿no?, que son los valores. Bueno, si yo tuviera que definir los valores, de alguna manera, yo que llevo trabajando mucho con los valores, probablemente diría algo así, ¿no? ¿Qué es importante para quién? Para mí, como persona, si hablamos de los valores personales, para nosotros, como equipo, como colectivo, como organización, si hablamos de los valores organizacionales, valores de la organización, ¿vale? Y fijaros, aquí hay un tema muy interesante, y es que cuanto más desde las organizaciones consigamos que las personas, cuando abren la puerta de la oficina o de la fábrica o del sitio donde van a trabajar cada mañana, sientan que es un espacio donde pueden desplegar lo que es importante para ellos sin miedos, sin coacciones, sin limitaciones, ¿eso qué va a generar? Eso va a generar, y genera, lo sabemos por los estudios, una energía súper positiva. Uno de los grandes problemas del mundo,
empresarial, ¿cuál es? El famoso compromiso o engagement de las personas. Los datos que nos dan cada año en todo el mundo occidental es que cada vez la gente está menos comprometida. Si conseguimos esto, normalmente aseguramos que la motivación para ir a trabajar de las personas sea más alta y el compromiso a largo plazo y el orgullo de estar en nuestro proyecto, ¿sí?, también sea más alto, ¿sí? Ahora, esto ha cambiado mucho en los últimos... Bueno, fijaros que me he olvidado aquí, he puesto aquí un simbolito, fijaros, hablábamos antes de la estrella polar, los valores que podrían ser, metafóricamente hablando, a mí me gustan mucho las imágenes y las metáforas, podrían ser un poco la brújula o el compás que nos ayuda, ¿sí?, esa guía, pauta de lo que no es negociable en nuestra organización y tenemos todos que hacerlo, ¿no?, y que nos guía un poco hacia ese destino, hacia ese camino de futuro que es la estrella polar, ¿no? Entonces, fijaros, esto de los valores ha cambiado mucho. Cuando yo empecé a trabajar, hace unos cuantos años, había la creencia popular de que los valores de la empresa son estos y van a estar aquí toda la vida. Bueno, esto ya no es así. El mundo en que vivimos con tantos cambios, ¿no?, este COVID-19 es el último de ellos, ¿no?, y tsunamis que nos pegan, ¿no?, de vez en cuando claramente demuestra que no. Felizmente, las personas evolucionamos. Y como evolucionamos las personas, la sociedad también y las organizaciones también. Con lo cual, probablemente los valores que tengo hoy, sí, si miro, Víctor, yo mismo me miro atrás 10 años, yo tenía alguno de los valores que tenía hace 10 años, me acompaña todavía hoy. Pero otros se han caído por el camino y han emergido unos nuevos. Evolucionamos todos. Y es bueno que evolucionemos. La buena noticia para las organizaciones es que esto se puede medir, ¿sí? Existen maneras de medirlo muy importantes en los últimos años y que nos pueden dar mucha luz respecto a ello, ¿no? Otro tema importante respecto a los valores es que, aparte de poderse medir y de que evolucionan, ¿sí?, nos unen, ¿sí? Si yo digo salud, claramente, hombre, es difícil que diga, para mí no es importante la salud, ¿vale? Lo que nos separa es las razones por las que nos parece importante. Pues para mí, a lo mejor la salud es importante por unas cosas, para otras personas para otras, ¿sí? Eso es lo que nos separa, pero en general nos une. Ahora bien, una cosa es que nos una y otra cosa es que, para que sean efectivos, los valores deberían ser de toda la organización. Yo cuando llego a una organización y veo por ahí en las paredes, ¿no?, honestidad, integridad, pues son palabras muy bonitas. Pero claro, ¿hasta qué punto eso? Primera pregunta que les hago a los líderes siempre cuando trabajo, yo hace muchos años que trabajo con esto, ¿quién ha escogido esas palabras? ¿Y qué me dicen 80, 90%? Quizá un poco antes, un poco menos que hace 10 años. Ellos, el equipo de líderes. ¿Sí? Y, hombre, pero ¿lo habéis compartido con los demás? ¿Les habéis preguntado? Porque claro, es que si son solo de los de arriba, pues aquí os vais a quedar vosotros los de arriba solitos. El siglo XXI, ¿sí?, la gente nos pide que quiere participar en qué es lo importante en nuestras organizaciones. Quiere participar en la estrella polar a la que queremos, ¿sí?, seguir como destino. Quiere participar también en la construcción de eso. Yo recuerdo una anécdota muy interesante hace unos años con un empresario bastante famoso, además, personaje maravilloso, y estábamos hablando de poder, y estaba el organigrama, no era este, era otro, pero es lo de menos. Había un organigrama, ¿no? Normalmente el organigrama al final te dice un poco a ver quién manda aquí, ¿no? Un poco la jerarquía, quién es el, ¿vale? Este era el presidente, moco de pavo, no era... Y entonces yo le digo, oye, a ver, Pepe, pero aquí ¿quién manda? Y me dice, este señor, no voy a decir el nombre, pero conocido, ya está retirado, me dice, no, Víctor, no te equivoques, ¿eh? Yo no soy el que manda aquí, ni el CEO, ni el equipo de dirección. Aquí lo que manda son esas 3 palabras que has visto, ¿sí?, cuando has entrado hoy en nuestras oficinas. No recuerdo cuáles eran, es lo de menos, ¿vale? Todos debemos seguirlas, abrazarlas, honrarlas. Y en la mayoría de procesos, cuando seleccionamos personas, cuando evaluamos a nuestras personas también, ¿sí?, cuando hacemos la mayor parte de las actividades importantes del negocio y sobre todo las relacionadas con personas, deberíamos nosotros, además, como líderes, ser un ejemplo de las mismas, ¿vale? Eso me encantó, me pareció muy bonito, ¿eh? Y es verdad, esto debería ser así. Los que deberían mandar son esos conceptos de los que estamos hablando. Infelizmente, en muchos sitios no es así, ¿eh? Bueno, voy a ir acabando, pero me gustaría enfatizar varios temas antes de acabar, ¿no? El primero, estos 2 conceptos, la estrella polar, la brújula o compás, como queráis llamarlo, ¿no? Importantísimos. ¿Por qué? Porque, primero, nos unen, nos guían, nos llevan por el camino.
tomamos decisiones en función de ellos. Pero además de eso, fijaros, en un mundo como este, COVID-19, ¿qué ha pasado? Recordemos, marzo del 2020, las organizaciones históricamente nos hemos gestionado en base a objetivos, a planes, a presupuestos, plan de estrategia, el plan de... Y de repente, el 20 de marzo, o el 15, me da igual, o el 30, depende de la organización, ¿qué pasó con el presupuesto de ventas, el forecast de no sé qué? Que se fue todo a, si me permitís la expresión, el carajo, ¿sí? Porque en un mundo VUCA, todas esas cosas están muy bien, no estoy diciendo yo que no haya que tener presupuestos ni objetivos, pero necesitamos algo más potente y algo que sea más estable en el tiempo y que, sobre todo, con el problema que tenemos de compromiso, identifique a las personas con nuestro proyecto. Y yo creo que para eso la estrella polar y la brújula pueden ser muy interesantes. Y voy acabando, fijaros, me diréis, bueno, Víctor, todo esto está muy bien, pero a ver, la cuenta de resultados a final de mes, ¿qué pasa? Porque todo este rollo que nos estás... Traigo aquí datos, ¿vale? Tengo aquí datos que os dicen que las empresas que están haciendo esto, pero cuidado, no solo poniendo frases bonitas por ahí, sino realmente llevándolo a la práctica en su día a día. Fijaros, ganan más dinero, tienen crecimiento de ventas mejor, resultados económicos en los últimos años y a largo plazo, sobre todo, mejores, ¿vale? Un 17%, depende de la fuente, ¿vale? Pero casi todas. No solo eso, no solo hablamos de resultados económicos, hablamos también de sus grupos de interés. Normalmente satisfacen más a sus clientes, un 94% versus un 63% si no tienen estos conceptos activados, desplegados en el día a día. Incrementan más la fidelidad de los mismos también. Cuidado, la fidelidad es uno de los grandes problemas desde un punto de vista de cliente y marketing, hoy todos lo sabemos. La gente no es fiel ya a marcas. Generan también marcas más distintivas y más reputación y mejor imagen hacia todas esas partes interesadas que tan importantes son en este siglo. Mirad también los datos desde el punto de vista de nuestras personas, de los empleados, de los colaboradores. Claramente también más satisfacción de los mismos, ¿vale? Incluso los millennials, hablábamos de ellos, que para ellos es muy importante. Fijaros, datos de PricewaterhouseCoopers, 5,3 veces más propensos a ser fieles en las organizaciones. El problema en muchos sectores hoy es el talento que emigra. Y un dato que leía el otro día, 37%, muy reciente, de hace un mes, de los directivos españoles y directivas está pensando en cambiar de proyecto. ¿Por qué? Porque sus valores y su manera de ver las cosas, están diciendo, tras la pandemia, no encaja con los de la organización. Han visto cosas en las organizaciones que no les han gustado. Puede parecer poco un 37%, pero comparamos con el dato anterior que teníamos, ha subido 20 puntos desde que empezó la pandemia. O sea, que cuidadín con estas cosas, ¿vale? Concluyo, que seguro que ya voy mal de tiempo. Sí. Bueno, la digitalización, no voy a decir yo que no sea importante, y implica transformación de qué, sobre todo, de la cultura, pero pensemos que la cultura es la manera en que operamos, pensamos, ¿sí? Las mentes, ¿vale? Y esto es muy importante. Y un mensaje también muy importante aquí es que, cuidado, tendemos a pensar, muchos líderes dicen, bueno, es que ellos tienen que cambiar, las personas de mi... No. Las organizaciones no se transforman las personas y tienen que empezar, ¿quiénes? Los líderes. Decía Gandhi, quizá uno de los grandes, ¿no?, líderes del siglo XX y de la historia, be the change you want to see. Si tú quieres ver cambio, empieza tú siendo el ejemplo del mismo, ¿vale? Así que yo os pregunto antes de acabar, empresarias, empresarios, autónomas, autónomos de Barcelona, de Cataluña, de España, ¿vale? ¿Tenéis ya una estrella polar? ¿Cuál es vuestra estrella polar? ¿Cuál es vuestra brújula? Porque seguro que esas dos cositas os pueden ayudar en vuestro viaje hacia la digitalización. Muchísimas gracias, moltes gràcies.